Bolivia, lastimosamente, todos vendemos en contrabando. Entonces, ¿por qué se extraña mucho? ¿Qué tipo de medicamentos tiene, señora? ¿Qué nos importa estos medicamentos, señora? ¿De dónde los trae? El negocio de la muerte, ¿de qué se trata? La venta de medicamentos en diferentes tipos de mercados, en lugares en donde se vende una escoba, productos de limpieza, también se está vendiendo medicamentos. Lo cierto es de que PAT llevó cámaras ocultas a diferentes farmacias, donde no importa el nombre de la farmacia, no importa la cara del farmacéutico, pero sí se expenden y se venden medicamentos sin ningún tipo de receta médica. Bueno, lo que vamos a ver es un estudio que ha hecho el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. A raíz de eso, los equipos de prensa hacen un informe especial. Primero, la primera parte, en el ingreso de medicamentos de contrabando. El estado de este tipo de medicamentos, que no se saben si están adulterados o han caducado en su vencimiento y son comercializados al aire libre como pan caliente. Y segundo, la venta de medicamentos que solamente pueden ser bajo receta. Informe especial. Son bastantes los medicamentos farmacéuticos que se venden libremente en los mercados de la ciudad, desde medicamentos para combatir la presión hasta el paracetamol. Y lo más llamativo son los psicotrópicos, que si bien estos no están expuestos en el mostrador para evitar ser denunciados, se los consigue sin receta médica. Buen día, ¿paracetamol tiene? A 70 bolívares. ¿La caja? Sí. ¿En gotas o tabletas? El equipo de PAT hizo un recorrido por la Feria Barrio Lindo, encontrando en el pasillo J&H bastantes puestos que venden esto sin tener receta médica. Y al presenciar nuestras cámaras, comerciantes hacen que guardias de seguridad saquen al equipo periodístico sin querer dar ninguna declaración de la procedencia de estos. ¿Qué está filmando? Sí, de la tienda. No, es que no puede filmar. Estamos... No sabe, dígame por qué, pero... Porque no queremos que filme el pasillo. De igual manera, en el mercado mutualista, al llegar a uno de los pasillos, comerciantes guardaron rápidamente una de las cajas con medicamentos. Esto hace sospechar la procedencia de estos fármacos, de dónde los traen y si son adulterados. ¿Qué tipo de medicamentos tiene? ¿Qué tipo de medicamentos tiene, señora? ¿Qué nos importa estos medicamentos, señora? ¿De dónde los trae? Un comerciante que vende escoba, trapos para limpieza y otros artículos también tenía una caja con medicamentos, señalando que los compra de manera libre para luego venderlos. ¿Sabe qué? Aquí en Bolivia, lastimosamente, todos vendemos en contrabando. Entonces, ¿por qué se extraña mucho? ¿Vienen a hacer controles las autoridades? De vez en cuando. ¿Qué les dicen? ¿Cómo dice? ¿Qué les dicen las autoridades cuando ¿Qué vienen? van a decir? Esta es la situación en nuestra ciudad, medicamentos que son vendidos de manera libre. ¿Escucharon lo que dice este señor ahí en la tienda? ¿De qué se extraña? Dice, esto es normal, todo el mundo lo hace. Bueno, vender venenos, si es negocio y se muere la gente, lo hacemos. Así de normal es lo que habla y opina este comerciante que resume todo lo que es el negocio de medicamentos sin ningún tipo de control. Lo cierto es de que las cámaras de noticias PAT hizo un recorrido por diferentes farmacias en donde se pudo constatar que los farmacéuticos venden medicamentos sin ningún tipo de receta médica. Pero a continuación también tenemos unos cuadros para mostrarles. Bueno, este es... Sí, por mayor, mi hijo, por hacia adentro, uno y otro casi hasta bien vecino. ¿Dónde venden medicamentos por mayor? Consultamos. Algunos nos respondían, otros preferían ignorarnos. Finalmente lo encontramos. Están casi escondidos en galpones, en medio de los puestos de material escolar. Venden Calmadol, Alcofena, Lical, antigripales y otros. Todo por mayor, por caja. Bueno, disculpe, los cajoncitos estos de Alcofen, ¿cuánto estarán? Sí.
26. El alcohol contra la casita. 25. Medicamentos como ibuprofenos y paracetamol, que solo debía venderse en farmacias, también se pueden encontrar. Solo debes saber a quién pedir, ya que no están a la vista de todos los consumidores. Caceres no venden, ¿no? Paracetamol o ibuprofeno. Pero todo por caja o media caja. Por caja igual. De 425, de 630 y de 245. El lugar es lleno, son varias las personas que acuden para comprar por caja medicamentos. La mayoría son dueños de tiendas de barrio. Bueno, vamos a ver unos datos que son importantes, en cuadros en este momento, sobre lo que está denominado el negocio de la muerte. Venta de medicamentos en Bolivia, el negocio de la muerte. Los siguientes datos fueron tomados del libro El negocio de la muerte, que habla sobre el comercio informal de medicamentos en Bolivia, presentado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Venta de medicamentos en Bolivia, el negocio de la muerte. La encuesta muestra los resultados que consideramos que aportan al informe presentado. En el libro se puede conseguir ampliar lo que mostramos. Venta de medicamentos en Bolivia, el negocio de la muerte. La encuesta fue hecha en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El número de entrevistados varía según la pregunta y la ciudad. Bien, venta de negocios en Bolivia, ¿dónde compran los medicamentos? La pregunta que se realiza. De un total de 597 personas en la ciudad de La Paz, indican de farmacias del barrio 253, de cadena de farmacias 283, de vendedores ambulantes en el mercado 34, de tiendas del mercado 12, de estaciones de buses 11 y por internet 4. En el Alto de 294, de farmacias de barrio son 92, de cadena de farmacias 126, vendedores ambulantes en el mercado 52, de tiendas del mercado 15, de estaciones de buses 7 y por internet 2. ¿Qué pasa en Cochabamba? De un total de 606, de farmacias de barrio 207, de cadena de farmacias 242, de vendedores ambulantes en el mercado 68, de tiendas del mercado 39, de estaciones de buses 34 y por internet 16. Mientras que, atención, en Santa Cruz, ¿dónde compra los medicamentos? Es la pregunta. De un total de 415 farmacias de barrio, 117, cadena de farmacias 242, de vendedores ambulantes en el mercado 26, de tiendas de mercado 14, de estaciones de buses 9 y por internet 7. Más de los datos importantes. La pregunta, ¿cómo compra usted el medicamento? Miren ustedes, en La Paz, de un total de los encuestados de 350, con receta médica compran solo 39. Por cuenta propia, 311. En el Alto, ¿cómo compra usted el medicamento? De los 150 consultados con receta médica compran 47, por cuenta propia 103. En Cochabamba, de 250 consultados, si usted compra, ¿cómo compra el medicamento? 84 lo hacen con receta médica, 166 por cuenta propia. En Santa Cruz, de 250 consultados sobre cómo compra el medicamento, 71 lo hacen con receta médica y 179 por cuenta propia. Venta de medicamentos en Bolivia. La siguiente consulta era, cuando compra, ¿le piden receta? De un total de 350 consultados en La Paz, indican que sí, 17, y no, 333. En el Alto, de un total de 150, 4 dijeron que sí y 146 que no. En Cochabamba, 250, un total de 250, 22 indican que sí y 228 que no. Mientras que Santa Cruz, atención, de un total de 250, 0 indicaron que sí y 250 que no. Tenemos invitados especiales para hablar de este tema. Quiero saludar al doctor Freddy Ceballos, presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia en Santa Cruz. Un gusto tenerlo acá, doctor. Gracias por visitarnos. La norma es clara, ley número 1737, capítulo 2, artículo 39. Solo puede venderse bajo responsabilidad y presencia de regente farmacéutico en establecimientos farmacéuticos, farmacias privadas, institucionales y populares. Entonces la pregunta es, ¿por qué se venden medicamentos en las calles y mercados? Muy buenos días, agradecer por esta entrevista. Son datos muy importantes que nos ha dado el estudio que han hecho sobre el negocio de la muerte, y esto nos tiene que hacer reflexionar a toda la población, ¿no es cierto?, en la dimensión que nos estamos moviendo con una cosa que es tan importante para la salud de la población.
Antes de nada quiero hacer unas aclaraciones. Nosotros nos regimos por la ley de medicamento y esa ley de medicamento, o sea, el farmacéutico, o sea, nos da la opción, ¿no es cierto?, de que el paciente venga y pregunte su medicamento y podamos dispensar según la necesidad del paciente, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí no podemos hacer como profesionales es la prescripción, ¿no es cierto?, del medicamento. Ahora, ¿por qué la pregunta? Si la ley dice que solo en farmacias privadas, cadenas, institucionales o populares se puede vender medicamentos, ¿por qué solo en las calles y mercados? ¿Cuándo empieza a degenerarse, ¿no es cierto?, la verdadera dimensión del medicamento? Cuando nos quitan la propiedad de la farmacia al profesional, ¿no es cierto?, cuando el medicamento ya es un negocio de medio mundo y eso empieza a tergiversarse en todos los rubros. Entonces, este libro, por ejemplo, ha sido estudiado en los lugares donde no son farmacias, donde no son lugares autorizados por la ley de medicamentos. Entonces, el nivel de contrabando que se ha detectado son en esos lugares donde no son farmacias. Estamos hablando de mercado. Entonces, aquí hay una relación, usted habla de contrabando que ingresa directamente a los mercados. En los mercados no tenemos la seguridad si el medicamento es caducado o ha sido adulterado. Así es. Estamos en eso. Así es. Nadie te garantiza que el contrabando tiene el principio activo que tiene que tener. Desde todo punto de vista es ilegal y es algo que atenta contra la salud de la población, porque no recibe los controles que tiene que hacerse para que ingrese a nuestro país. Vamos a atacar, a ver, primeramente, ¿quién es el que tiene que controlar esto? ¿Quiénes controlan? Los entes fiscalizadores. A nivel nacional, antes era UNIMED, hace 6 meses ha cambiado de nombre y le están dando una nueva estructura que es AGEMED, y en los departamentos, el sedes departamental mediante la jefatura de farmacia. Mire, nosotros hacemos seguimiento y venimos denunciando hace muchos años respecto a la venta ilegal de medicamentos en los mercados. Aquí tenemos, por ejemplo, de la página del Facebook del Servicio Departamental de Salud, donde se hacen inspecciones, pero en vez de retirar los medicamentos de lugares que no corresponde, se están viendo si tienen registro sanitario o no tienen registro sanitario, lo que como autoridades deberían agarrar inmediatamente, clausurar y hacer algo. En un mercado común debería todo este medicamento ser incautado. Exactamente. Decomisado. Perdón. Exactamente. Mira, las autoridades van y solo hacen una pasada, hacen un espectáculo, ¿no es cierto? Y tantos años que no hacen cumplir, ¿no es cierto? Hasta reportajes de periódico, ¿no es cierto? Dice, venden en Barriolino medicamentos. Entonces, esto es un problema de varios años. O sea, nosotros hemos hecho varias marchas, hemos hecho varios reclamos, hemos hecho muchas denuncias respecto a todos estos medicamentos que están causando daño a la salud de la población. ¿Por dónde entran estos medicamentos de contrabando normalmente? ¿Se conoce eso? No se conoce, pero he estado en la presentación de este libro. Indicaban de que los últimos meses se han detenido, ¿no es cierto?, 30 toneladas de medicamentos de contrabando. 30 toneladas. Así es, ¿no es cierto? Esos datos estadísticos son sorprendentes, ¿no es cierto? Imagínense la cantidad de medicamento que entra sin ser detectado. Bueno, Claudia tiene invitados también para hablar más de este tema. Adelante, Claudia, por favor, sobre el tema. Exactamente, Jorge. Estamos con el señor Gary Rodríguez, gerente general de IPSE en esta mañana, que también nos va a responder algunas preguntas que tenemos acerca de este tema importante. Mire, dice, ¿cómo compra el medicamento? Escuche bien, señor Gary, en La Paz, de 350 encuestados, 39 dijeron con receta médica y 311 sin receta médica. En el Alto, de 150 entrevistados, compran con receta médica, sin receta médica 47, o más bien con receta médica 47 y sin receta médica 103 personas. En Cochabamba hay también otro dato similar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Evidentemente se trata de un estudio inédito que ha emprendido nuestra institución para conocer el estado de situación del comercio informal de medicamentos en el país en sus 4 vertientes, en lo que respecta al producto que ha sido introducido ilegalmente al país, el que ha sido falsificado, el que ha sido adulterado o el que se vende estando caducado. Y en lo que hace a su pregunta,
lo que hemos podido constatar a través de 1000 encuestas que se han realizado en La Paz, el Alto Cochabamba y Santa Cruz, es que la gran cantidad, la mayoría de los consumidores compra sus medicamentos sin que lleve una factura. Esto creo que es cultural. Ahora, varía el número en las diferentes ciudades dependiendo del tipo de medicamento que hayan comprado. Es cierto que cuando uno va a un local que está regulado por AGEMED, que está autorizado para funcionar como tal, no puede comprar algunos medicamentos sin prescripción médica, sin una receta. Pero lo que nos ha preocupado supremamente es que en las ferias, en ciertos establecimientos no autorizados para vender medicamentos, incluso por internet se están vendiendo este tipo de medicinas que están asociadas al cáncer, diabetes, incluso abortivos, en fin, una cantidad de medicamentos que, reitero, un negocio, una farmacia legalmente establecida no lo expende sin receta médica. Señor Garry Rodríguez, en este momento miles de personas lo ven a nivel nacional. ¿A qué se exponen cada uno de ellos al comprar medicamentos fuera de las farmacias? Cuando uno habla de medicamento, está hablando implícitamente de una necesidad de resolver un problema de salud. Cuando una persona va y compra un medicamento en un lugar que no está autorizado por la Agencia Estatal de Medicamentos, por la AGEMED, para cumplir con esta provisión legal de medicamentos, se expone a que, en el mejor de los casos, el medicamento que probablemente lo esté comprando más barato no le va a resolver su problema de salud, pero puede haber un problema, efectivamente, como nos han relatado médicos, nos han relatado pacientes incluso, de que ese medicamento le puede hacer daño e incluso llevar a la muerte. Lo que nos ha indignado es saber que han habido casos donde se venden productos como si fueran medicamentos, aprovechándose de la ignorancia o de la buena fe o de la necesidad económica de la gente. Y por eso es que hemos titulado este libro El negocio de la muerte. Porque una cosa es vender una zapatilla, una mesa, un vehículo que ha sido importado ilegalmente como contrabando. Pero otra cosa es vender un medicamento contrabandeado o falsificado o que está caducado o que no es una medicina y se juegue con la salud de las personas. Por lo tanto, ¿a qué se expone el consumidor? ¿A qué se exponen nuestras familias cuando no vamos a comprar en un lugar seguro, una farmacia, reitero, autorizada por la autoridad competente? Nos exponemos a que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad, a que aquello que estamos comprando barato nos pueda resultar caro. Y ahora, ¿cómo se puede distinguir también? Eso es algo que preocupa. ¿Cómo yo distingo cuando compro un medicamento legal, ilegal o adulterado? Tal vez es muy difícil. Miren, esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos y hay una propuesta del autor de este libro, del licenciado Gonzalo Vidaurre, un economista reputado a nivel de Bolivia. Y es que la Agencia Estatal de Medicamentos trabaja muy bien y regula a lo que es la importación legal, lo que es la importación formal, a los laboratorios bolivianos, a la industria farmacéutica boliviana. Esa parte está, digamos que, controlada. Pero donde no estamos haciendo ese control efectivo es en los mercados abiertos, en las ferias. Por ejemplo, en La Paz se ha hecho un mapeo en la zona del cementerio, en Villa Fátima, en la zona del Pérez Velasco, en el Alto, en la feria 16 de julio. Y ahí se puede comprar absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que la primera conclusión? Que hay que intervenir en esos lugares, como efectivamente lo ha escuchado en el foro que hicimos en La Paz el 4 de julio, el viceministro de Seguridad Ciudadana, el doctor Wilfredo Chávez, y se ha comprometido a ir en ese sentido, de intervenir en esos lugares, en esos establecimientos que no están autorizados para vender medicamentos. Pero lo otro, lo novedoso que propone este estudio es empoderar al consumidor. Primero, le propone al órgano ejecutivo una campaña público-privada de información, de concienciación ciudadana, que lo barato puede costar caro. Y lo segundo es desarrollar una aplicación, por ejemplo, que pueda tener un código QR o un holograma que ayude a distinguir el producto
como original, como certificado, como ya sea producido en el país o importado, pero vigilado por la autoridad competente. ¿Y qué le parece que el día de mañana, si tenemos un celular a mano, como tantas otras aplicaciones, tengamos un celular que inmediatamente en tiempo real pueda identificar si el producto que le están ofreciendo efectivamente se ha producido legalmente, se ha importado legalmente, y si no es así, esa aplicación reportar de inmediato a la GEMED para darle cuenta que hay un comercio informal y además un establecimiento probablemente que no está autorizado para ello. Importante la información que nos ha brindado en esta mañana. Muchas gracias, señor Gary Rodríguez, gerente general de IPSE, por su tiempo también en estar en Hola País. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y bendiciones para todos. Jorge, continuamos contigo. Bueno, uno va a una farmacia porque comía algo pesado y un Digestán o cualquier digestivo tiene que ser bajo receta, a diferencia de lo que es un tratamiento para el cáncer, diabetes u otra enfermedad. Mire, hay muchos medicamentos que son de venta libre, pero de venta libre dentro de la farmacia dispensado por un profesional. Entonces, dentro de la dispensación de medicamentos, el profesional ha estudiado, ¿no es cierto?, para garantizar la orientación correcta del medicamento hacia la población, de acuerdo a la enfermedad que tiene. Ahora, cada paciente sabe qué tipo de enfermedad tiene, ¿no es cierto?, y va de acuerdo a la necesidad que tiene su cuerpo, ¿no es cierto? Si tiene presión alta, no va a comprar con una receta años redondos su enalapril, su losartán, ¿no es cierto? Va a ir de acuerdo a su economía, comprará una tableta por día para que tome, ¿no es cierto? Eso es distinto, para aclarar bien. Presión alta, diabetes, es bajo receta. Comí harto anoche, quiero un Digestán, ¿es bajo receta o no? No es, ¿no es cierto? Porque es un antiácido que le va a ayudar, ¿no es cierto?, en la digestión, y eso usted puede, directamente comprar y orientado por el profesional cómo tiene que... Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué se propone para evitar que este negocio de la muerte pueda tener lo que estamos viendo ahora? Medicamentos que se venden como pan caliente en los mercados y cualquier tienda de barrio. Mire, algo interesante que dice la gente que ha hecho el estudio de todo esto, empoderar a la población para tomar conciencia del significado que es el medicamento. Y para garantizar la correcta dispensación, tenemos que devolverle la propiedad de la farmacia al profesional. Desde que el medicamento ha hecho que sea un negocio, se ha distorsionado, ha salido de las puertas de las farmacias, y es un artículo donde, según la gente, como el señor que han entrevistado, que es normal la venta de medicamentos, ¿no es cierto? Y además si es contrabando, ¿no es cierto? Es terrible, ¿no es cierto? Están atentando contra la salud. Entonces tenemos que darle una solución integral, ¿no es cierto?, multidisciplinario, a la cabeza del profesional por la que ha sido formado, y el país ya está, ¿no es cierto?, con la capacidad. Hay miles de universidades que siguen formando bioquímicos farmacéuticos, químicos farmacéuticos. Entonces tenemos que devolverle la propiedad de la farmacia al profesional para que se garantice la correcta dispensación del medicamento. La posible presencia del doctor Freddy Ceballos, presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia en Santa Cruz. Muy agradecido por estar aquí en Hola País. Gracias. Y ojalá se hagan acciones concretas. 7 de la mañana con 2 minutos.